Saludos amigos, miren, este es el lugar más turístico del ¿cómo se llama? Del campanario, miren, estos son los peñones, este es el peñón, dicen que se llama el peñón del Mico, ¿va? Por contarles historia, aquí en todos estos lugares hay historia, ¿verdad? Porque, por decirles, siempre aquí pasaba un soldado detrás de esto, o bueno, varios, ¿va? Estaban los demás por ahí, ¿verdad? Por todo eso, o igual todo ese bordito arriba lo utilizaban, ¿verdad? Eh, ¿Por qué les digo? Ahí donde se ve ese bosquecito, se ve ese bosquecito, ahí estábamos nosotros, ¿verdad? Ahí estábamos nosotros, ahí teníamos una posición adelantada nosotros, ¿verdad? Ahí. Y luego seguía eso hasta donde se ve aquel mango verde, donde se ve aquel mango verde abajo, hasta ahí, ¿verdad? Hasta ahí llegábamos, desde ahí llegaba. Aquí estaban las posiciones adelantadas de nosotros. Entonces, por todo esto, por todo esto, ahí habían francos, ¿verdad? Entonces aquí, o sea, así como ven estos peñones y todo, nadie se podía subir a este peñón a tomarse una foto. ¿Va? Si se arriesgaba a eso, algo le podía ir mal, ¿verdad? Porque ahí estaban los francos, ¿verdad? Estaban las unidades de nosotros por toda esa parte de abajo, ¿verdad? Por toda esta parte. Les hablo de este filo, de este filo. Este, entonces, en este lugar, pues el helicóptero aterrizaba por ahí, ¿verdad? Aterrizaba por ahí. Eh, Cuando nosotros le pegamos al velloso en el salitre, va abajo, 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 allá abajo le pegamos en ese lugar, eh, por decirles aquí, eh, que al velloso le fue mal esa vez, ahí le fue mal, ¿verdad? Ahí lo sacamos en carrera de ese lugar, perdón, Aquino López. Bueno, viene un camarada, saludos a un camarada hasta Nebraska, Freddy. Freddy vino esa vez, ellos vinieron después al rescate de los cadáveres, ¿verdad? En ese lugar, en el salitre abajo. Entonces cuando se hace eso, esa operación ahí, porque prácticamente nos sorprendieron, se nos metieron de noche, se cruzaron todo eso, ¿verdad? Pasaron los dos filos estos, desde por allá se vinieron de Chanqueso, sí, ¿verdad? Se cruzaron los dos filos y, se fueron a posicionar arriba del salitre. Ahí empieza un combate con una unidad de columna o de infantería, como le llamamos nosotros. Luego nos piden a nosotros bueno, nosotros ya habíamos descubierto la brecha, informamos que había una brecha que habían pasado como a 200 metros del puesto de mando de nosotros, va un poquito siguen para arriba, y esa vez no hubieran jodido, esa vez se acaban el puesto de mando, me imagino, ¿verdad? Yo, porque los hubieran agarrado durmiendo, claro, ellos tenían su propia seguridad, pero nosotros, pero hubieran estado las cosas feas esa vez, les digo, porque ellos nos esperaban a nosotros que andábamos sobre, allá donde se ve, ahí donde se ve esa casita que de color, ¿qué? Color teja. Allí sobre eso teníamos el camino nosotros, habíamos venido de abastecernos de todo, desde allá por aquellas partes de Montepeque, ¿verdad? Allí veníamos quizás como 30, 40, ¿verdad? Cuando encontramos la brecha, empezamos a revisar de un lado para otro, y yo para el lado del salitre, informamos, cabal, ellos si se deciden subir por ese filo ese día, ese filo donde habían pasado, de ese filo de la Ceiba, que nosotros le llamamos, donde está la casita, llegan al puesto de mando, que estaba en el campamento La Ceiba, estaba el puesto de mando. Pero se fueron al otro filo del salitre, ¿verdad? Ahí, en ese lugar, chocan con una unidad de columna de nosotros, ¿verdad? Y inmediatamente nos piden a nosotros, a un grupo de fuerzas especiales, que había que entrar. No los digo con, no los digo con, no los digo con mofa, que teníamos que entrar nosotros para de ver cómo resolvíamos esa situación, ¿va? Entonces entramos con Vladimir, ¿verdad? Con Vladimir entramos ese día y ya ahí se puso ardiente la cosa, ¿va? Se puso fea, fea, fea. Este, Nos tocó duro. Y les digo, miren, esa vez logramos sacarlos, los sacamos corriendo, los tuvimos que seguir hasta abajo el salitre, ¿verdad? Esa vez yo, como les digo, ahí les quitamos 4 fusiles en ese lugar. Y todo su respectivo equipo, ahí quedaron los 4 cadáveres, ¿verdad? De los camaradas que murieron ahí. Entonces, luego a ratito teníamos los A-37 encima, ¿va? En un video anterior les cuento de la un culo de bomba que hay, ¿verdad? Ahí que es de ese tipo de ese lugar, ¿verdad? De ahí fue. Entonces, va,
al pasar eso con el Belloso, piden y desembarcan un escuadrón de paracaidistas aquí lo desembarcan. Ahí lo tiran, un escuadrón de paracaidistas que estamos hablando de 100 y algo, ¿verdad? Entonces lo desembarcan, a nosotros nos sacan de allá donde estábamos en el combate, nos sacan de allá y nos mueven, nos sacan, no vayan a creer que era para descansar, ¿verdad? En ese tiempo el ejército, o al menos eso le habían hecho creer a la tropa, el Estado Mayor y el gobierno de ese momento, que había que perseguirnos y darnos porque veníamos acabados de la ofensiva, es cierto. Pero, no hombre, aquí nosotros como FAL nos defendimos, eran otros que venían acabados, nosotros no, como FAL no. Entonces, nos empezamos a defender, pues, entonces tiran este escuadrón de paracaidistas aquí. Entonces nosotros lo esperábamos ahí porque a nosotros nos mueven después de pegarle al Belloso, nos mueven para acá, para esperar este escuadrón de paracaidistas que supuestamente iba a bajar aquí a apoyar al Belloso. Pero no baja aquí, sino que los paracaidistas los tiran aquí, suben el filo de donde nosotros venimos de hacer materiales, lo van a ver, y luego se van por el filo. Ya el puesto de mando de nosotros se había movido para ese lugar donde está la escuela, ahí donde ven la escuela, esa es la escuela del Cantón El Franco, miren, ¿verdad? Nosotros dimos, el Cantón El Franco es la escuela. Se había movido el puesto de mando para ese lugar, cabal en ese lugar, no existía esa escuela. Y nosotros estábamos aquí, ¿verdad? Estábamos aquí. Pero el escuadrón de paracaidistas no baja aquí, sino que se va por filo, se tira por allá, llega por allí, es donde le digo que por ahí se bajan por todo ese lado. Por ahí hay un camino viejo por donde subimos. Nosotros hemos subido por ahí, ¿verdad? Y venimos desde arriba a hacer material. Y entonces se bajan por ahí y es donde pasa el problema, que muere un camarada, que era seguridad del puesto de mando, que andaba un vergo de dinero, les digo, un vergo de dinero. Y entonces, ahí muere y, ahí tuvimos un problema, el puesto de mando salió en desbandada por todo eso, ¿verdad? Ahí se lograron ir, se fueron, dejaron al camarada abandonado que andaba por allá cortando unos guineos para hacerles una sopa a los comandantes en ese momento. Y se fueron ellos, no le avisaron cuando el camarada venía con los racimos de guineo y una mochila que no la bajaba, que andaba dinero, porque esa vez los paracaidistas ahí se llevaron un montón de dinero de ese lugar, ¿verdad? Así es que ahí nos pasó el problema, ¿verdad? Ahí tuvimos ese problema con los paracaidistas esa vez. Nosotros nos quedamos cortados y nos tocó irnos sobre esta quebrada para abajo, ¿verdad? A pasar por aquellas planadas donde se ven todas aquellas casas de los Enrique, a pasar a tratar, porque nos exigían que nos pasáramos al otro lado, donde estaba el puesto de mando, porque el puesto de mando estaba desprotegido, solo con la seguridad que tenían ellos, ¿verdad? Para los amigos que me van a ver, desde allá les mandé la foto cuando iba subiendo, miren la que les mandé las fotos a uno. Un saludo para José Roberto Guardado, gran amigo mío, ¿verdad? Gran amigo de grandes historias. Tiene su canal que se llama Destinos X, ¿verdad? Sí, creo que Destinos X. Suscríbanse, amigos. Hay que ver qué interesante es la historia de Estados Unidos también, ¿verdad? Yo estoy suscrito, ¿verdad? Pero tiene Roberto Guardado, está luchando ahí con su canal, pues, ¿verdad? Así es que, por contarles historia, pues, de todos estos lugares, ¿verdad? De todo esto. Aquí, este filo estaba la FES, ¿verdad? Aquí estaba el campamento de la FES. Cuando todo estaba, y aquí estaba el puesto de mando. Bueno, ese lugar se ocupó muchas veces, esa finca, este corte ahí que les digo, se ocupó muchas veces para tener el puesto de mando más internacionalmente, va el puesto de mando donde estaba Hugo Américo Araujo, a que ya murió el camarada, el comandante, que era encargado de la comunicación de 40 metros, ¿verdad? Que él se comunicaba directamente con Chafik, ¿verdad? Entonces, él estuvo ahí en esos lugares, por eso ese lugar le llamaban, sí, así le decían, el campamento de Huguito, creo que la finquita de Huguito, algo así, ¿verdad? Entonces, porque ahí pegaba la señal, claro, ¿verdad? Pero al estar el ejército aquí no se podía ir, ¿verdad? Entonces allí lo que había era una posición adelantada de la FES, ¿verdad? Una vez, aventurando,
estaba una agrupación del batallón Atlacat, ¿verdad? Aquí, en todo este filo. Pero estaba una, no sé si era la Alfa, ¿no? Creo que la Alfa, creo que estaba. ¿Vale? Hacen, hacen una incursión, se bajan, para... Nosotros desde allá, aparte de que estaba esta unidad aquí, allá abajo había un puesto de observación que agarraba este filo uno parejito, bonito, bonito, ¿verdad? Entonces le piden le piden, entonces baja una patrulla y inmediatamente tiren, miren, dicen va a haber movimiento enemigo, buzo. Ahí había un grupo de fuerzas especiales ahí abajo. Y cabal, va. Llegan, antes todo, lo que pasa es que todo este siempre ha sido zacate, ¿va? Pero todo eso era un bosque ahí porque la gente lo ha labrado por la necesidad de los cultivos, lo ha labrado todo, ¿verdad? Pero allí ¿cómo se llama? Allí siempre era un bosque. Entonces, lógicamente, empiezan a entrar al lugar, el lugar. Allí nosotros teníamos un diseño que se llamaba minado de combate, ¿verdad? Y estaba el caminito, había un caminito pateado, ese caminito, pero al final hay como un bordito, había como un bordito y unos palos de izotes, ahí siempre permanecían 5 de fuerzas especiales, ahí va, sabiendo que aquí estaba la Tlacata aquí va. Entonces ese día se tiran la aventura de hacer eso. Y claro, a ratito estaba tronándose volado ahí, ¿verdad? Revienta la mina, ¿verdad? Revienta la mina. Y al reventar la mina que estaba adelantada, ¿verdad? Igual como lo hacía el ejército, también siempre ponían una mina adelantada. Revienta la mina y cuando intentan recogerla empieza que combate. No le fue muy bien, porque allí dejaron botados unos equipos, dejaron botados equipos, son los que se usan, ¿verdad? Donde van los cargadores, no le trajeron los fusiles y quedaron como 3 mochilas aventadas ahí, ¿verdad? Y los equipos, ¿verdad? De los heridos y muertos que hubieron, ¿verdad? Ahí también le fue mal, ¿verdad? Aquí hay otra historia que la están esperando uno, la están esperando para hacer una película, pero esa va a ser en otro momento, ¿verdad? La vamos a explicar bien cómo fue, ¿verdad? Pero sí, les digo, aquí en este lugar, hubo ese combate que fue duro, duro, ¿verdad? Esa patrulla le fue mal. Entonces de aquí nos tiraban, aquí con M79, con un mortero 60. Habían puesto como varias ametralladoras para cubrir a esa patrulla que se había metido ahí. Se había metido ese avispero, ¿verdad? Para cubrirla y lograr salir, ¿verdad? Porque sí salieron arrastrando los muertos, ¿verdad? Y los heridos. Entonces, les digo, esto era así, pues nosotros teníamos toda esa parte, todos esos bosques, ¿verdad? Todo esto eran los bosques de nosotros, lo protegíamos. El camino que va del Franco, que les digo que cruza todo esto, va para allá, va por todo eso. Entonces aquí hay como miles de historias, pueden ver ustedes todos los paisajes, ¿verdad? Todos los paisajes. Ahí fue donde nos pegaron en este filo, ¿verdad? El borbandeo de las 60 bombas después de una pijeada a la cuarta compañía del batallón Atlacat. Entonces, por eso les digo, que aquí tuvieron, la Atlacat tuvo tres pijeadas, ¿verdad? Empezamos allá, en la finca El Pollo, luego esta, cuatro con esta otra también aquí, pero esta fue una patrulla, aquí fue la compañía completa, ¿verdad? Entonces esta no, esta fue leve, ¿verdad? Pero este, luego fue con la cuarta compañía, ¿verdad? Desde aquí empezaron a bajar, ¿va? Aquí se empezó a ver, ¿va? Iban escribiendo su propio destino, ¿verdad? Porque pues sí, nosotros vivíamos ahí, ¿verdad? Y me acuerdo, un montón de veces me tocó estar de franco aquí, ahí en esos lugares. Y aquí salieron varios pininos, dijo, ¿verdad? Hubo varios, ¿verdad? Porque pues sí, les digo aquí, pues sí, cada quien defendiéndose. A mí me agarraba tiro de blanco, la Tlacata me iba a tirar también, la primera brigada, todo, el Bracamonte, el Belloso, todo, pues. Entonces así le tocaba en ese tiempo a uno, pues. Aquí uno se echó varios tiros. Me acuerdo uno que ahí subiendo ese bordo, ¿verdad? Siempre le ponían fuego, el Belloso le puso fuego a este una vez y venían, ¿verdad? Nos quitaron esa parte de ahí y luego subieron, que venían para acá, ¿verdad? Entonces nosotros estábamos en ese bosque de ahí, ¿verdad? Gracias a Dios todavía se mantiene ese bosque. Estábamos ahí, ¿verdad? Viendo todo lo que venía. Entonces desde allá con el Dragunov, no, un tiro perfecto, ¿verdad? Para varios tiros perfectos. Me acuerdo uno de un peñón por ahí también, ¿verdad? De uno que nos andaba buscando a nosotros, pero
eran como las 7 de la mañana. Entonces era Franco también, pues, eran como las 7 de la mañana y y quería jodernos a nosotros que estábamos ahí, pero ahí estaba otro. Ahí estaba yo, ¿verdad? Entonces, lógicamente, a mí entre medio de la montaña no me iba a espejear la mira. A él sí le espejeó porque venía saliendo el sol, ¿verdad? Eran las 7 de la mañana. Bueno, ando, y bien se veía que andaba buscando. Pero yo que estaba en lo oscuro, allá en medio de la montaña, ese reflejo que quiso cuando él movió la mira, ajá, dije yo, en lo mismo ando yo, dije, solo que yo estaba en la montaña, ¿va? Él estaba, o sea, él tenía el frente el sol, la mira le iba a espejear, ¿va? Eso permitió que yo lo lograra ubicar, ¿verdad? Entonces, por eso que les digo, camaradas, yo no tengo ningún resentimiento eh, de lo que pasó en la guerra, ¿verdad? Pero me dediqué, les digo, a hacer lo que te convenía a uno, lo que tenía que hacer uno en guerra, no más, no pasarme de barbarie. Y aquí estamos. Un saluditos para todos. Les digo, este era el objetivo principal, pero luego nos fuimos allá, hemos logrado otros objetivos, pero estamos desde aquí, quedamos pendientes con más capítulos de aquí. Falta una batalla feroz aquí en esta quebrada, ¿verdad? Así es que cuídense mis amigos y amigas. Bendiciones.